que son estos tallados en una pared en el complejo de Dendera en Egipto. Para algunos, los extraños diseños parecen inquietantemente similares a objetos muy usados hoy en día. En Egipto hay una cripta subterránea en Dendera que siempre fue secreta, y solo los sacerdotes tenían acceso a la cripta. Hace mucho calor allí, es muy estrecho. Debajo del techo, en las paredes, están estos relieves que parecen ser antiguas bombillas, por lo que debemos preguntarnos una cosa: ¿cómo iluminaron los antiguos egipcios el interior de sus tumbas? Esta es la teoría de la bombilla egipcia. Vamos a ver qué podemos averiguar al respecto. Vamos a empezar por escuchar algunas de las razones que los teóricos de los antiguos astronautas creen que es la verdad. De acuerdo con la mayor parte de los principales arqueólogos, los antiguos egipcios utilizaron antorchas para iluminar las oscuras cámaras de tumbas y templos. Pero en ninguna parte de los techos hay la más mínima evidencia de hollín o residuos de humo. Es difícil saber por qué afirman esto, porque hay hollín en casi cada templo y tumbas de Egipto. De hecho, una limpieza reciente llevada a cabo en el techo del templo de Hathor, que es el mismo templo donde se encuentra el relieve denominado bombilla, descubrieron una pintura de colores brillantes en el techo, nunca antes vista. ¿Que estaba encubriendo la pregunta? Voy a citar directamente. Dijeron que el techo estaba cubierto con cientos de años de hollín negro. Eso es divertido, hay que admitirlo. Además, no hay suficiente oxígeno en el interior de esas tumbas para alimentar la llama de una antorcha. Estuve una vez en el interior de la Cámara de los Reyes, dentro de la pirámide de Giza, y alguien apagó las luces, y de inmediato nos quedamos en la total oscuridad, y yo dije: no hay problema, voy a sacar el mechero de mi mochila, y lo encendí, pero no funcionó. Yo no sé acerca de su mechero específico, pero hay un montón de exploraciones documentadas de las pirámides y otras tumbas en el siglo XX que utilizaron antorchas para iluminar las pirámides. Al arqueólogo y experto en pirámides John Romer, una vez le hicieron una pregunta parecida en un programa de televisión, esta fue su respuesta. En cuanto al hollín, hay hollín de los exploradores del siglo XIX en la Gran Pirámide, pero la mayor parte ha sido lavada. La mayoría de las pirámides, por supuesto, fueron construidas a la luz del sol. Así que la iluminación del interior solo habría sido un problema después de poner el techo. Habrían utilizado lámparas, con sal en el aceite, para que la llama arda muy pura. Romer, No solo hace suposiciones sobre las lámparas de aceite de oliva, que están representadas en los relieves egipcios, y existen incluso recibos de órdenes de sus mechas y otras evidencias. Otra cosa a tener en cuenta en las tumbas es que no se espera que estén iluminadas. De hecho, si todo iba bien, los ladrones no serían capaces de encontrar ninguna forma de entrar, y la tumba nunca volvería a ver la luz del día. Ese era el plan, y si no fuera por los exploradores del siglo XIX y la dinamita, ese plan podría haber funcionado muy bien. Pero cuando hablamos de templos como Dendera, el falso dilema de que no hay suficiente oxígeno, simplemente no funciona. El templo está mucho más abierto, los niveles de oxígeno son abundantes. Obviamente usaron fuego para iluminarlo, si no, ¿por qué otra razón habría cientos de años de hollín en el techo? Bien. Ok. Hemos abordado los falsos dilemas, pero todavía nos queda por explicar lo que está representado en este relieve. Primero, escuchemos lo que Ancient Aliens nos dice acerca de las principales interpretaciones sobre el relieve. La explicación de los egiptólogos para esto, y ellos tienen que tener alguna explicación y tiene que ser bastante mundana para que no pueda ser un dispositivo eléctrico. Dicen que se trata de una flor de loto, y lo que parece ser un foco alrededor de ella es el aroma de la flor de loto, y es solo una representación muy extraña de una flor. Esa es una representación terrible de la opinión mayoritaria sobre este relieve. Ancient Aliens utiliza el argumento del hombre de paja para hacer que el suyo parezca superior. Este relieve no es tan místico si tienes un poco de comprensión del arte y los símbolos religiosos egipcios.
Esto es una variante de la representación de la creación del mundo en la mitología egipcia. Los egipcios creían que antes que existiera cualquier cosa, había un vasto y primordial mar de la nada. Creían que lo primero que surgió de este mar fue una flor de loto. Esto es probablemente debido a que el loto se cierra por la noche y se hunde bajo el agua. Por la mañana reemerge y florece de nuevo. Se creía que la flor de loto luego dio a luz al primer dios que a menudo se asociaba con el sol. Este relieve se hizo después de que el dios Atom se fusionó con el dios Sol, Ra, y se convirtió así en Atom-Ra. Atom, el dios que creó todo lo demás después de esto, en realidad se representa como una serpiente. Y sí, es una serpiente, lo que se ve en estos relieves, y no son filamentos de bombillas. Se pueden ver los ojos y otros elementos de una serpiente si se mira de cerca. Se trata de mitología egipcia bastante estándar, que la flor de loto salió primero y luego el primer dios, Atom, representado como una serpiente. Bueno, ¿qué pasa con la burbuja que lo rodea? Voy a citar a un experto directamente en este punto. A pesar de la variedad de deidades, los egipcios concibieron el origen del mundo como singular. Solo un dios, Atom, fue responsable de la aparición del universo como una burbuja de aire en el vasto e ilimitado océano inerte, y la oscuridad eterna de las indiferenciadas aguas primordiales, Nun, que existía antes de la creación. En otras palabras, el universo salió de la flor de loto en una burbuja de aire. Hay otros elementos en esta imagen que respaldan esta interpretación. La burbuja del universo está siendo sostenida o levantada por la diosa Nun. Nun es las aguas primordiales y técnicamente es ella la que eleva y hace surgir al loto, Atom, y a todo lo demás. Esta postura de las manos extendidas es uno de los motivos más comunes de Nun y ella levanta y mantiene el universo de la nada. En algunas versiones de esta historia, el dios Sol que aparece en estas escenas es Khepri, que fue representado como un escarabajo. Atom y Khepri son al mismo tiempo aspectos de Ra en la mitología egipcia. Así que, en esencia, tenemos a Nun, las aguas primordiales levantando la barcaza solar de Ra para su primer viaje a través del cielo. Y esto explica por qué se observan posturas similares en el relato de la creación en Dendera. También representan a Nun levantando el universo fuera de sus aguas. La idea de que los antiguos egipcios utilizaron la electricidad es algo que no es ni siquiera insinuado en ningún otro lugar de los registros egipcios. Y si usted cree Ancient Aliens, no solo utilizaban la electricidad, sino también tubos de vacío, que requieren grandes cantidades de electricidad, así como gases raros como el argón. Y si este fuera el caso, deberíamos esperar encontrar alguna mención de esto en alguna parte. Pero Ancient Aliens tiene una respuesta de por qué no lo encontramos. Pero sí, los antiguos egipcios habían usado algún tipo de luz eléctrica para iluminar sus pasillos, porque existe evidencia visual solo en el antiguo templo de Dendera. En Egipto habían diferentes zonas de especialidad, y Dendera era el área donde se guardaba el conocimiento de la fuente luminosa, y este conocimiento secreto fue custodiado por los sumos sacerdotes. Eran los únicos que estaban al tanto de este tipo de información, ya que Dendera era el lugar especial donde fue custodiado y mantenido este conocimiento específico. Bien. Claro que no hay nada en ningún texto, o en ninguna pared que respalde lo que acaba de decir. Incluso inventa esta frase, guardianes de la fuente luminosa, solo para hacerlo sonar oficial. Es interesante que el templo en el que se guardaba el conocimiento de esta luz es el mismo con cientos de años de hollín en el techo. Tal vez trataban de ahorrar en la factura eléctrica. En conclusión, todas las razones que Ancient Aliens menciona como evidencias de que las bombillas existían en el antiguo Egipto, como que no hay hollín en las tumbas o que no hubiera suficiente oxígeno, son falsos dilemas fácilmente desechables. Y las denominadas bombillas se explican fácilmente utilizando simbolismo egipcio estándar.